tengan ustedes, muy buenos días. En nombre del Centro de Estudios de Justicia de las Américas, le doy la bienvenida a este videochat donde se presentará la metodología y resultados del Índice de Servicios Judiciales en Línea. Este índice ha sido elaborado con el fin de fomentar la utilización de tecnologías de la información y comunicaciones para brindar un mejor acceso a la justicia a través de todo el continente. La presentación estará a cargo de Ricardo Lillo Lobos. Él es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Diego Portales y actualmente se desempeña como coordinador del área de gestión e información del Centro de Estudios de Justicia de las Américas. Buenos días. Muy buenos días. Y nos acompaña como comentarista invitado Héctor Chayer. Él es argentino, especialista en gestión y organización judicial. Actualmente se desempeña como asesor de la Fiscalía General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y también es coordinador de rediseño de procesos del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la República Argentina. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a vos por estar aquí. Mi nombre es Ariel García Bordón y voy a estar moderando este panel. Ahora los dejo con Ricardo Lillo, que va a empezar con la presentación. Bueno, muchas gracias y sean todos muy bienvenidos a este video chat, que básicamente tiene por objeto presentar a la comunidad regional el trabajo que viene realizando CEJA en materia de incorporación de tecnologías de la información y las comunicaciones en el sector justicia, como una herramienta básicamente para apoyar el proceso de reforma a la justicia que viene sucediendo en América Latina desde la perspectiva de los usuarios. Este punto es crucial y antes de pasar a la presentación que les voy a exponer a continuación con el Índice de Servicios Judiciales en Línea, me gustaría poder darles un pequeño contexto en este sentido. En los últimos 25 años América Latina ha experimentado un proceso muy intenso de reforma que básicamente ha transformado muchas de las características de los sistemas judiciales de los países de la región, principalmente con el objetivo de adecuarlos a los estándares que exigía el retorno de la democracia y el cumplimiento de estándares internacionales de, por ejemplo, Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Además de la incorporación, por ejemplo, de juicios orales públicos y contradictorios, estas reformas han implicado modificaciones importantes en la forma en que el sistema judicial se organiza y se gestiona. Como parte de ello ha sido, o hemos visto, que los países han venido incrementando sustancialmente su inversión en tecnología, o han venido incrementando de manera creciente la utilización de estas herramientas tecnológicas. Ahora, hemos visto que esta incorporación de tecnología ha sido principalmente referida a mejorar la eficiencia de los procesos de trabajo de las instituciones del sector justicia, más no necesariamente, y por supuesto con algunas excepciones, ha estado orientada a favorecer el acceso de la población a los servicios judiciales. Esto nos parece muy importante y es por supuesto que un primer paso lógico, ¿no?, de fortalecer las instituciones, de incorporar tecnología para hacer más eficientes los servicios, pero creemos indispensable que en lo sucesivo, y ya habiendo conseguido este primer nivel, vincular la incorporación de tecnología ahora con el objetivo de favorecer el acceso a la justicia. En ese marco, entonces, es que el Centro de Estudios de Justicia de las Américas ha elaborado este índice de servicios judiciales en línea como herramienta para favorecer este proceso de reforma. Entonces ahora yo voy a pasar a mostrarles una pequeña presentación PowerPoint y les voy a ir entonces relatando en qué consiste este índice de servicios judiciales en línea. Básicamente lo que les voy a contar es cuál es la estructura de este indicador, qué es lo que mide, cómo lo mide, cuáles son los principales hallazgos que hemos principalmente levantado después de la aplicación a los 34 países miembros activos de la Organización de Estados Americanos. Muy bien, partiendo con los fundamentos del Índice de Servicios Judiciales en Línea, encontramos básicamente en el concepto de gobierno electrónico, que este gobierno electrónico es un fenómeno de incorporación de las tecnologías de la información y las comunicaciones que busca volver la interacción entre el gobierno y los ciudadanos, entre el gobierno y otras agencias gubernamentales o otras agencias públicas, y entre las empresas privadas más amistosa, conveniente, transparente y económica. Para explicarles un poco más qué es el gobierno electrónico, me gustaría explicárselos a través de un ejemplo, más que hablar de un concepto decir un concepto que muchas veces no captura la idea completa. Nuestros usuarios pueden ver en la lámina entonces a mi buen amigo Homero Simpson, para mostrarles un pequeño ejemplo.
y a través de un trámite diario de un ciudadano común y corriente, una declaración de impuestos. ¿Cómo tenía que hacerlo antiguamente Homero Simpson? Tenía que contratar un contador, ¿no? Y es lo que se puede ver en las láminas que va saliendo a nuestros usuarios. Tenía que llenar un formulario muy costoso en papel, muy complicado, de muy difícil llenado, para luego hacer una tremenda línea, ¿no? Y estar en la oficina presencialmente un par de horas esperando su turno para ingresar este formulario que fue muy costoso y muy difícil llenar. Hoy en día es mucho más fácil que eso, basta que Homero Simpson encienda su computador, ingrese al sitio web, por ejemplo, del servicio público que es encargado de la declaración de impuestos y lo haga todos sus trámites en línea, lo puede hacer los 24 horas del día, los 7 días de la semana, de manera mucho más sencilla, de manera mucho más amistosa. A través de ese ejemplo, entonces, vemos qué es el gobierno electrónico. Lo interesante del gobierno electrónico es que más que, aparte de tener una renovación del equipamiento tecnológico, mucho más que eso, es verdaderamente transformar al Estado y sus procesos de trabajo. Y luego, es la utilización de las tecnologías para brindar mayor acceso a la información, para empoderar al ciudadano y generar así y fortalecer el proceso de democracia deliberativa. Luego, ¿cómo se mide actualmente a nivel internacional los estándares de gobierno electrónico? Naciones Unidas tiene un indicador que básicamente es partir de un estadio de evolución en materia de incorporación y utilización de las herramientas tecnológicas, particularmente la Internet, dividiendo o caracterizando estos sitios web de acuerdo a 4 estadios de evolución. Un primer estadio que es denominado el estado emergente, donde la plataforma web se utiliza básicamente para brindar información muy básica de carácter institucional, se tiene principalmente regulaciones y documentos archivados, puede que tenga algunos enlaces a otras agencias, pero principalmente se basa en eso, en una relación unidireccional desde el Estado hacia el ciudadano, como una ventanilla, digamos, única, en una sola dirección hacia el ciudadano. En un nivel un poco más avanzado encontramos el estadio mejorado, donde ya la comunicación presenta algunas características mejoradas. Por ejemplo, son sitios que usualmente ya son multilingüaje, puede que tengan algunos servicios muy básicos, puede que tengan, por ejemplo, formularios descargables para hacer algunos trámites comunes, y que si bien el ciudadano puede descargarlos, probablemente va a tener que descargarlo, llenarlo a mano y presencialmente igual dirigirse a la institución. En un tercer nivel, el nivel transaccional, ya encontramos una interacción en 2 vías entre el Estado y el ciudadano. Aquí ya es posible hacer trámites mucho más complejos como votar, pagar en línea por certificado y hacer otros trámites de mayor complejidad, ¿no? Y el último estado es el denominado conectado, que básicamente se caracteriza por la integración de la interacción. Estamos en presencia de un diálogo abierto en 2 vías, un back office de las instituciones del Estado integrada y con un solo canal de acceso al ciudadano. O sea, el ciudadano no tiene que ir necesariamente a 10, a 5 agencias distintas, sino que puede, por ejemplo, ingresar desde un portal de ventanilla única a realizar todos los servicios o interactuar con el Estado, sin importar que por detrás, ¿no? Todo el back office está integrado para lograr brindar ese servicio al ciudadano. Luego, ¿cómo pasamos nosotros de este concepto de gobierno electrónico a incorporarlo al sector justicia? ¿O qué es lo que buscamos a través del concepto de la e-justicia? Básicamente es la incorporación de tecnología para mejorar la relación con la ciudadanía, la utilización de tecnología para mejorar la relación entre las mismas instituciones del sector justicia, entre las instituciones del sector justicia y otras agencias del Estado, y con las instituciones del sector justicia con otras instituciones privadas. ¿Cuáles son los principales desafíos que vemos nosotros para lograr, o de este proceso de mejoramiento y de incorporación del concepto de la e-justicia? Básicamente la utilización de las tecnologías para lograr un mayor foco en el ciudadano, lograr mayor participación ciudadana, eliminar barreras de acceso a la justicia, lograr mayor transparencia y rendición de cuentas, tener un servicio judicial más eficiente y una mejor relación interinstitucional. ¿Cuáles son las principales dificultades que nosotros hemos ido detectando para lograr esta transformación? Básicamente es una visión tradicional que suelen tener las instituciones del sector justicia,
que se caracteriza por el cumplimiento de objetivos que usualmente son más bien abstractos, más que sea fácil rendir cuenta de ellos. Por ejemplo, realizar un cierto ideal de la justicia, lograr el cumplimiento de la ley. Usualmente son valores que son sumamente valiosos, sin duda, pero que suelen ser muy difícil rendir cuenta acerca de ellos. Y luego hay una consideración de independencia que es muy fuerte frente a factores externos, que nuevamente, si bien ha sido un concepto que fue muy importante históricamente, más en Latinoamérica, fortalecer la independencia judicial, esta independencia también ha permeado a otros ámbitos, por ejemplo, la organización interna, la administración, o cosas más bien de la gestión judicial. Y y todos estos dos factores han hecho que estas instituciones tengan una tendencia hacia el aislacionismo, hacia el ciudadano. ¿Cuál es el riesgo de esto? ¿O por qué el sistema judicial debiera conectarse con el ciudadano? Para nosotros, con la lógica de este indicador, es el riesgo de la deslegitimación del sistema. O sea, como les comentaba anteriormente, Latinoamérica viene en un proceso de reforma de la justicia muy importante que ha modificado sustancialmente la forma en que el sector justicia funciona y se organiza, etc. Y que por lo tanto, y que además se puede ver que ha tenido resultados interesantes. Lo complicado es que si nosotros no conectamos este proceso de reforma o no acercamos las instituciones del sector a la ciudadanía, el riesgo que corremos es que todos estos avances o retrocedan, digamos. Y ese es lo que nosotros queremos fomentar, entonces, este indicador para vencer esta tendencia al aislacionismo. Luego, ¿qué es lo que mide este indicador y cómo lo mide? Básicamente lo que nosotros queremos evaluar es la respuesta del sistema frente a algunas situaciones concretas de un ciudadano común y corriente. Eso lo hacemos básicamente midiendo el tiempo de respuesta frente a un primer contacto del ciudadano, el tipo de respuesta que se entrega para solucionar sus problemas justiciables a través de información o a través de servicios, la utilidad de la información y la calidad de la asistencia al usuario para el caso concreto, y la calidad de la interfaz, o sea, la incorporación de una serie de buenas prácticas tecnológicas al sitio web, básicamente. Eso lo hacemos a través de una serie de indicadores que ustedes pueden ir viendo aquí en pantalla y que son aplicados a las distintas situaciones concretas con las cuales funciona el índice de servicios judiciales en línea. ¿Qué entendemos nosotros ahora por estas situaciones concretas? Si consideramos el acceso a justicia desde una visión restringida, o sea, desde la demanda, vemos que son los asuntos que reciben una atención actual desde tribunales u otros mecanismos formales. O sea, son básicamente los casos ingresados. Pero si vemos el acceso a la justicia desde una visión más amplia, eso nos lleva al concepto de asuntos o de problemas justiciables de prevalencia en la población, de necesidades judiciales, básicamente. ¿Qué son estos problemas justiciables? Son problemas que tienen un aspecto legal, sin importar si la persona está al tanto o no de estas características legales, y sin importar tampoco si la persona ha recurrido actualmente al sistema legal en un esfuerzo para resolver este problema. Luego, el proceso judicial va a ser una de las maneras de solucionar este problema justiciable, no necesariamente el único, pero sí creemos que es el más indispensable. Y aquí llegamos a un punto que es sumamente importante, y es que creemos que la utilidad del Internet y los servicios que pueden ser prestados a través de Internet son muy importantes, pero sin duda no pueden reemplazar al sistema de justicia y la solución que puede brindar el sistema de justicia formal. Creemos que eso es esencial. Luego, ¿cuáles son las situaciones concretas que nosotros estamos midiendo? Como decíamos, son problemas justiciables y son 4 en los que hemos enfocado, especialmente en materias no penales, que creemos que es donde más se enfocan necesidades judiciales de carácter insatisfecha. Básicamente hemos utilizado el problema de bienes y servicios defectuosos, el problema de derecho al consumidor. Además, solicitud y cobro de mantención de los hijos, temas de pensión alimenticia o soporte de menores. El tema de remuneraciones laborales, pago de remuneraciones laborales y cobro de deudas monetarias. Sobre estas 4 problemas justiciables, entonces, es que nosotros aplicamos el indicador, los distintos indicadores que yo les comentaba, que aquí los pueden ver en pantalla también, y que están compuestos de un indicador de tiempo de respuesta, que básicamente mide la cantidad de horas que se demora la institución en brindar una respuesta
al ciudadano frente a un primer contacto. Aquí no buscamos una respuesta al caso, no es que estemos viendo cuántas horas se soluciona un caso judicial, por ejemplo, sino nosotros lo que hacemos es enviar, por ejemplo, a través del medio de contacto establecido en el sitio web, un correo electrónico a la institución, saben que tengo este problema, ¿cómo lo soluciono? Basta que la institución diga, tiene que venir a la oficina para solucionarlo, nosotros consideramos como una respuesta válida. Además está compuesto de un subindicador de respuesta automática, que básicamente lo que mide es si, por ejemplo, yo al enviar el correo electrónico tengo una respuesta automática que me diga su solicitud ha sido recepcionada, nos comunicaremos con usted, por ejemplo. Luego tiene un indicador de evolución de servicios web, que lo que busca es situar las distintas características de información, de servicio y de contenido del sitio web de acuerdo a los estadios de evolución que yo les comentaba de Naciones Unidas, por supuesto, ajustado a lo que debiera contener las instituciones del sector justicia. Por supuesto, no siempre es lo mismo que cualquier otra agencia pública. Luego, un indicador de contenido que lo que busca es evaluar la utilidad de la información y de asistencia al usuario en base a una serie de contenidos mínimos que consideramos debiera tener relacionado al caso de estudio que debiera contener el sitio web. Este está compuesto de 3 subindicadores, que aquí pasamos a ver. Un subindicador de utilidad que básicamente evalúa algunas características del sitio web, por ejemplo, que el buscador del sitio funcione correctamente, que ahorre un viaje, por ejemplo, al usuario y a través del ingreso al sitio web. Si los servicios, por ejemplo, relacionados al caso concreto, se distinguen claramente en la portada del sitio. Estas son algunas herramientas que pueden llevar a pensar que el sitio es potencialmente de utilidad para el usuario. Luego, la existencia de algunos mecanismos de asistencia. Por ejemplo, si es que hay un call center, si es que hay medios para enviar correo electrónico, si es que hay un chat para recibir asistencia, luego si es que hay, por ejemplo, georreferenciación, mapas para ubicar la dirección de los tribunales, etcétera, y otros mecanismos entonces de asistencia. Y el último subindicador de este indicador de contenido es uno que busca ver si es que hay contenido jurídico mínimo en relación al caso concreto. O sea, que si se brinda información, por ejemplo, si es que hay un listado de derechos vinculados, por ejemplo, si se da un listado de derechos en materia de consumidor. Además, si se da orientación sobre los límites de estos derechos, de quiénes son los beneficiarios, cómo poder ejercer estos derechos, cómo poder ejercerlos en un proceso judicial, etc. Y luego, la manera en que van a ser evaluados estos distintos indicadores y subindicadores es distinta. Algunos son por un checklist de comprobación manual en el sitio, a través de carácter binario, sí o no. Y luego otros van a tener validadores automáticos. Por ejemplo, el indicador de tecnología, que es el cuarto indicador, busca medir la incorporación de algunas buenas prácticas en materia tecnológica. Tiene un subindicador de acceso al sitio web que evalúa básicamente la manera en que se ingresa al sitio. Por ejemplo, si se ingresa a través de un portal de ventanilla única, si es que yo busco por Google, por ejemplo, si quiero ingresar al Poder Judicial de Argentina, si es que busco Poder Judicial Buenos Aires, ingreso y se aparece, por ejemplo, en la primera página del buscador. También son cosas que estamos evaluando a través de este indicador. Un indicador de usabilidad y accesibilidad que básicamente evaluamos el cumplimiento de algunas pautas en la materia. Por ejemplo, si es que las imágenes tienen texto alternativo, si es que puedo agrandar el tamaño de la letra, si es que tiene una versión para no videntes, etc. O de visibilidad reducida más bien. Luego, el cumplimiento de algunos estándares de la W3C. La W3C es un organismo internacional que básicamente tiene o fija pautas para el diseño web. Y la medición de estas pautas cuenta con unos validadores automáticos que arroja la cantidad de errores que tiene un sitio web en relación al cumplimiento de estas pautas. Lo que hacemos nosotros es que cada uno de los sitios web evaluados por país lo aplicamos a estos validadores automáticos y eso nos tira una cantidad de errores. El país con menor cantidad de errores tiene la mayor puntuación, que es 1, y el país con mayor cantidad de errores tiene la menor, un 0. El resto de los países es una normalización entre la cantidad de errores que arroja. Luego, entonces, decíamos que el cálculo de este indicador se hace por caso. A cada uno de estos casos se aplica estos 4 indicadores que tienen una distinta ponderación, que son reflejo de una priorización entre los indicadores, y ello nos permite tener distintas perspectivas desde las cuales mirar este indicador, y esto es muy interesante. Por ejemplo,
el indicador final está compuesto por el promedio de los 4 casos, ¿no? Entonces nos permite tener un número final y hacer un ranking final en base a esto, pero nos permite también ver, por ejemplo, cómo se comporta cada país para cada uno de los casos en concreto. Y luego, dentro de cada uno de los casos en concreto, nos permite ir viendo cómo se comporta para cada indicador. En base a eso, entonces, es que ustedes pueden ver aquí, a muy grandes rasgos. Yo sé que probablemente los números que van a ver en pantalla son un poco pequeños porque son los 34 países, pero la idea es que puedan tener una perspectiva general respecto a la aplicación a los 34 países miembros activos de la OEA. Y para que tengan también una mayor idea, nosotros, además de dar el ranking de los 34 países, nosotros, en base a una técnica de deciles, lo que hacemos es segmentarlo o clasificarlo de acuerdo al nivel de cumplimiento con los indicadores del índice, y lo agrupamos en 5 grupos. Un nivel muy alto, que está compuesto por países como Brasil, Canadá, Estados Unidos y Colombia. Países del grupo alto, Chile, Costa Rica, Jamaica, Perú, República Dominicana y Uruguay. Del nivel medio, Argentina, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Venezuela. Del grupo bajo, Antigua Barbuda, Bolivia, Dominica, Granada, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente de las Granadinas. Y del grupo muy bajo, Bahamas, Barbados, Belice, Ecuador, El Salvador, Haití, Honduras, Guyana, Surinam y Trinidad y Tobago. Para ir avanzando y en base a este panorama general es que voy a ir ahora profundizando respecto de los principales hallazgos que encontramos luego de la aplicación del indicador. En primer lugar, y como ustedes pudieron ver ya desde este panorama muy general, los primeros lugares lo ocupan Canadá y Estados Unidos. Son los mayores niveles de cumplimiento con el indicador. Ahora, y como vemos, estos dos países se encuentran bastante por sobre del promedio general, que era 0,439. Recuerden que la puntuación va entre 0 y 1, ¿no? Son los únicos 2 países que además presentan indicadores sobre 0,700. Y tal vez, y para ir descubriendo o contándoles por qué estos países ocupan los primeros lugares, no es sorpresa si consideramos que en el indicador de Naciones Unidas que yo les comentaba con anterioridad, estos 2 países son ubicados en el ranking 2 o segundo y tercero a nivel mundial también. Entonces vemos que hay una cierta concordancia también entre lo que pasa a nivel general y lo que pasa en el sector justicia. Y ahora, ¿qué es lo que diferencia los sitios web, digamos, vinculados al sector justicia con los demás países y que nos lleva entonces a colocarlo en los primeros lugares? Básicamente, y ustedes están viendo acá un ejemplo, que es el sitio web de los tribunales del estado de California, es que son, y es solamente un ejemplo, ¿no? Son sitios que, además de poseer un alto desarrollo tecnológico y proveer diversos servicios, están diseñados para dar respuesta al ciudadano. Así, por ejemplo, ustedes pueden ver que primero tiene una lengüeta, ¿no? Una sección de la página orientada para el público general y que tiene un centro de autoayuda. Y además, en la misma portada tiene una pequeña herramienta para ubicar a los tribunales. Si uno ingresa, por ejemplo, a este subsitio de autoayuda, va a encontrar directamente con un solo clic solución y orientación para distintos problemas habituales que puede tener un ciudadano. Y aquí, por ejemplo, estamos viendo divorcio y separación, pequeñas causas, temas de arrendamiento, temas de abuso y amenaza, temas de infancia. Luego temas si la gente quiere cambiar su nombre, problemas con tráfico, problemas con deudas de dinero, temas de adultos mayores, entre otros. Entonces vemos que es un sitio que está construido, aparte de tener un lenguaje común, no tener formalismo jurídico, está desde un principio, desde la portada hacia adelante, construido para brindar o para que sea de mayor facilidad para el ciudadano resolver sus propios problemas. Aquí también, por ejemplo, estamos viendo el sitio web de la provincia de Ontario, en Canadá, que básicamente tiene aspectos muy generales, o sea, muy similares. Estos 2 asuntos se reflejan en los indicadores, que es lo que ustedes están viendo, que yo sé que puede ser un poco complicado a nivel de número, pero ustedes pueden ver en el gráfico de la izquierda la respuesta de cada uno de estos 2 países, en el color naranjo a Canadá, en el color más gris a Estados Unidos, pero pueden ver que para los 4 casos, para el caso número 1, que es resarcimiento por bienes defectuosos, caso número 2, falta de pago de soporte de menores, caso número 3, cobro de pequeña deuda, y caso número 4, cobro de remuneraciones laborales, que la respuesta que se entrega
que entregan las instituciones en cada uno de estos 4 casos son bastante homogéneas. Los indicadores son bastante altos en los 4 casos. Y luego, en los promedios de los indicadores que componen el ISJL, vemos que es muy alto el indicador de tecnología en ambos países, es muy alto el indicador de contenido, especialmente en Estados Unidos es bastante alto el indicador de evolución de sitios web, y para Canadá es bastante alto el indicador de tiempo de respuesta. Como vamos a ver a continuación, ello es bastante distinto a lo que sucede con los demás países de América Latina. Y es que vemos en los demás casos que existe una diversidad de respuestas dependiendo del caso de que se trate. Los resultados son distintos dependiendo del caso o con mayores diferencias a como lo veíamos con estos 2 primeros lugares. Así, por ejemplo, aquí vemos en este gráfico a los países que componen el grupo alto. Como vemos acá, los resultados son bastante más disímiles. Chile, Costa Rica, Perú y Uruguay tienen como caso más bajo el número 3, por ejemplo, que es sobrecobro de dinero. Luego pasamos a ver el grupo medio, que también tiene resultados bastante más disímiles, y en promedio los casos más altos, con mayor indicadores, son los casos 1, el número 1 de resarcimiento por bienes defectuosos, y el número 4 que tiene que ver con el cobro de remuneraciones laborales. Es decir, que la respuesta en este grupo medio para estos casos son las más altas. Luego vemos, y esto queda palpable en el siguiente gráfico, que es el promedio por caso para los 34 países evaluados. Como vemos, los casos números 1 y 4 son los que presentan los indicadores más altos, y los casos número 2, temas de pago de soporte de menores y cobro de pequeña deuda, son los que tienen menor nivel de cumplimiento. ¿A qué se debe esto? Pueden haber distintas aproximaciones, pueden haber distintas perspectivas. Nosotros creemos que una de ellas es ver cuáles son las instituciones que los ciudadanos suelen recurrir para solucionar estos casos en concreto. Por ejemplo, para los casos 2 y 3, lo que hemos visto en Latinoamérica particularmente, es que los únicos sitios web evaluados son los de tribunales. En cambio, para los casos 1 y 4, para los casos de resarcimiento por bienes defectuosos, temas de consumidor, y caso número 4, para el cobro de remuneraciones laborales, usualmente existen otras instituciones adicionales que van a ser evaluados. Por ejemplo, las típicas inspecciones del trabajo, los típicos servicios de atención al consumidor. Y como estos son sitios que están construidos para solucionar problemas relacionados a estos 2 casos concretos, tiene servicios especializados, tiene información especializada y por lo tanto obtiene mejores resultados. Ahora, ello es interesante también dar cuenta de que, por ejemplo, lo que comentábamos en un principio, en el caso de Canadá, en el caso de Estados Unidos, esto no se daba tan así. O sea, sin importar si estamos hablando de cobro de dinero, si estamos hablando de casos de menores, igual la respuesta era bastante más homogénea. ¿Por qué? Probablemente porque los sitios de tribunales estaban más orientados, o no necesariamente tribunales, porque allá muchas veces, por ejemplo, son los ministerios de justicia los que tienen la administración de los tribunales, pero tienen información para solucionar sus problemas justiciables. Y ese es el punto al final. Luego hay otro de los hallazgos importantes que quisiera ir profundizando, es que es una situación generalizada en la región, en los 34 países evaluados, que es muy alto el cumplimiento del indicador de tecnología. Ello hace, o es palpable de lo que comentábamos en la parte introductoria, de que se ha venido crecientemente incorporando la utilización de herramientas tecnológicas. Y en esto se ve bastante claramente, o sea, la incorporación de buenas prácticas a los sitios web es bastante alta. Como ustedes pueden ver en el gráfico de la derecha, esto se da en todas las segmentaciones por deciles. En el grupo muy alto, en el grupo alto, en el grupo medio, en el grupo bajo y en el grupo muy bajo. Luego, lo importante de esto es lo que vamos a destacar a continuación, que si bien hay un alto nivel de cumplimiento de herramientas tecnológicas, el nivel de cumplimiento en el indicador de contenido y en el indicador de evolución es un poco menor. Quisiera detenerme ahora en este indicador de contenido. Como les decía anteriormente, este indicador lo que hace es evaluar o busca situar la utilidad y asistencia de la información, digamos, y el contenido del sitio en base a algunos contenidos mínimos que consideramos debiera tener el sitio en relación al caso concreto. En ese sentido, creemos que el cumplimiento de este indicador es particularmente importante si nosotros queremos hablar de que se está brindando acceso a la justicia a través de los sitios web. Sin embargo, como vemos en este gráfico que tiene también los 34 países, el nivel de cumplimiento es bastante menor. Salvo algunos países como Estados Unidos, Canadá, Colombia,
los indicadores son bastante menores. El promedio es bastante más bajo que el general, por ejemplo, de 0,418. Y luego, y quisiera destacar acá algunos países que, si bien están más abajo en el ranking general, tienen un importante indicador de contenido. Por ejemplo, lo que pasa con Bolivia o con Trinidad y Tobago. Quisiera destacar esos dos casos en particular. Luego, si vemos a nivel de los distintos grupos, y aquí está el gráfico, ustedes pueden ver la información por cada uno de los subindicadores, vemos que en el nivel muy alto, particularmente Estados Unidos, es muy homogéneo entre los 3 subindicadores que lo componen, y no tan así, y Canadá en alguna medida, no así el resto de los países. Así, por ejemplo, vamos a ver ahora también los del grupo medio. Usualmente tienen bastantes herramientas que pueden dar potencialmente utilidad a los usuarios. También tienen mecanismos de asistencia, usualmente suelen tener correo electrónico, suelen tener formularios, suelen tener chat, suelen tener call center, pero si vemos el subindicador, particularmente de información y apoyo y orientación, es bastante más bajo. Es decir, que la información que tienen de contenido respecto a los casos en concreto es bastante menor. Y eso es lo que quería mostrarle aquí también. Por ejemplo, pueden ver en el grupo bajo, pueden ver como la mayoría de los países tienen indicadores o subindicador de información de apoyo y orientación en 0. Luego, en base a lo que les contaba, también los indicadores de evolución son bastante más bajos. Y eso nos permite ir teniendo otra generalización, y es que usualmente los sitios web tienen mayores características de sitio emergente o mejorado. Es decir, la información que se entrega es más bien de carácter institucional, la comunicación es más bien básica, y algunos, particularmente los que tienen indicadores de cumplimiento en el grupo o en el nivel mejorado, ya tienen algunos servicios básicos, por ejemplo, hablando de básicamente instituciones del sector justicia, por ejemplo, podrían ser páginas que permiten ingresar a ver el estado de tu causa, permite ver tal vez las resoluciones que se han enviado, más no permitiría, por ejemplo, ingresar escritos judiciales o tramitar, básicamente, ¿no? Y eso lo vemos, por ejemplo, también en el grupo alto y en el grupo medio, donde vemos que particularmente los indicadores son más bien altos en estos, emergentes y mejorados. Los que ya tienen transaccional, particularmente los países que están en los deciles muy alto y alto, ya presentan otras características. Entonces ya presentan sistemas de tramitación en línea y tienen mayores características de interacción en 2 vías con los ciudadanos. Eso lo vemos particularmente en el grupo muy alto, los países del grupo muy alto, y los países del grupo alto, en menor medida en los demás. Por último, el último hallazgo que quisiera ir destacando ya para ir cerrando esta presentación, que probablemente me he extendido mucho, es acerca de la demora o inexistencia de respuestas. Como vemos aquí, pueden ver el indicador de tiempo de respuesta. Aquí, salvo algunas excepciones, por ejemplo, Perú, Jamaica, Chile, Uruguay, Canadá, los demás países tienen indicadores de respuesta bastante más bajos, muchos de ellos de nivel 0. Lo preocupante de esto, y lo que ustedes pueden ver en este siguiente gráfico, es que hay varios países que tienen indicadores de tiempo de respuesta de contenido y indicadores de respuesta automática. Sin embargo, como ustedes pueden observar, hay algunos que solamente tienen sus indicadores de tiempo de respuesta automática. O sea, te dicen, vamos a brindarle respuesta, pero esa respuesta nunca llega, al menos no antes de 7 días hábiles, que es lo que nosotros consideramos como una respuesta válida. Entonces, para ir haciendo algunas conclusiones, el indicador busca entonces promover una mayor interacción entre el sistema de justicia y la ciudadanía y eliminar así algunas barreras de acceso a la justicia. Vemos que hay una brecha importante en los países que se encuentran entre los grupos en los primeros lugares con los demás, y el tipo de respuesta que se entrega, y esta brecha es muy importante particularmente en el tipo de respuesta que se brinda dependiendo del caso por el cual se consulta. Eso es muy importante, y eso nos lleva entonces a ir explicando la manera en que están construidos los distintos sitios web de los países de América Latina versus, por ejemplo, estos países que tienen niveles de gobierno electrónico más altos. Luego hemos visto que hay altos niveles de incorporación de buenas prácticas tecnológicas, más no necesariamente esa tecnología está orientada a dar solución a problemas justiciables. Y por último, y aquí tal vez un pequeño desafío para las instituciones del sector justicia, es mejorar el indicador de tiempo de respuesta, ¿no? Y por último, para cerrar, quisiera agradecerle entonces la atención y que podamos ahora ojalá entrar en una discusión más en profundidad del tema, y esperamos a la vez que este indicador pueda constituirse en una herramienta fundamental para quienes tienen que ir decidiendo sobre la incorporación de tecnología, particularmente Internet,
Y esperamos que entonces el siguiente paso sea ahora utilizarla para brindar y para ampliar el acceso a la justicia hacia la ciudadanía. Bien. Muchísimas gracias. Gracias, Ricardo. Antes de pasar a los comentarios de Héctor, quiero agradecer a la gente que está comentando, a la gente del CEG de Paraguay, a la gente de México y a la gente de Perú que nos están enviando sus comentarios sobre la transmisión. Y decirles que nos pueden mandar las preguntas a través del Facebook del CEJA, que es CEJA Américas, CEJA, o poner en el buscador en el motor de búsqueda Centro de Estudio de Justicia de las Américas. Ahora pasamos a los comentarios de Héctor. Bien. Bueno, quiero empezar destacando que como índice realmente es un índice novedoso que abre una serie de temas a la discusión, con lo cual me felicito al CEJA, me parece una idea extraordinaria, sobre todo porque enfoca el tema de las tecnologías en lo que es el servicio al ciudadano. Es decir, pasa a decir, de las tecnologías vamos a medir cuánto le sirven al ciudadano. Este solo cambio, que ya está en el título mismo del índice, me parece central. Recordemos que todo índice genera señales, ¿no? Lo que se mide se mejora, lo que se mide, lo que se mira desde afuera, lo que se compara con otros países, genera necesariamente en los operadores el impulso a hacer algo con ello. Si me da bien, para celebrar y seguir siendo bueno; si me da mal, para mejorar. Y particularmente en un índice como este me parece que hay mucho para aprovechar en este campo. ¿Qué quiero decir? Creo que este índice de servicios judiciales en línea vale la pena discutirlo en reuniones con los directores de las áreas informáticas de los países. Hacer reuniones puntuales con ellos, que son los que van a entender claramente el índice. Ciertamente no tienen todo el poder de decisión sobre lo que sus sitios web hacen o dejan de hacer, pero que son los que dinamizan el cambio tecnológico en las organizaciones. Por supuesto, con la participación de jueces, otros responsables, pero básicamente creo que es un índice que tiene que llegar de manera completa, exhaustiva, detallada a estos actores del sistema judicial. Porque este índice tiene otra virtud que me gustaría destacar, que es, si bien trae su defecto asociado, que es la complejidad, está compuesto por una serie de indicadores muy valiosos y que se pueden analizar separadamente y compararlos como hizo recién Ricardo, y da información muy rica. Es decir, se pueden discutir temas por separados, el tiempo de respuesta, pero se puede discutir también la información disponible o la calidad técnica del sitio web. Es decir, que es un índice muy rico para entrar en detalles. Por eso creo que merece un análisis en profundidad por los operadores para sacar conclusiones, presentar casos de éxito por cada uno de estos temas, prácticas exitosas a nivel tecnológico, prácticas exitosas a nivel de tiempos de respuesta, para que los poderes judiciales se enriquezcan entre ellos a partir justamente del índice y aprovechar todo este trabajo. Me parece que hay mucho trabajo, que reducirlo al puesto que mi país ocupa en el ranking bueno, es lo primero que todos miramos, ¿no? ¿Dónde está mi país en el ranking? Pero sería desaprovechar el valor de lo que tiene detrás. Además, estos indicadores tienen como virtud que son sensibles. ¿Qué significa? Que varían de un país a otro, varían de un caso al otro. Entonces significa que son útiles, porque a veces cuando se construyen índices nuevos se utilizan a veces indicadores poco sensibles que no aprovechan que no dan todo el fruto que puede sacarse de un trabajo así tan profundo y tan detallado. Una primera pregunta que se me ocurrió cuando me enteré de este índice fue decir, bueno, ¿es realmente relevante para América o para América Latina los servicios judiciales en línea? Me gustaría si podemos ver la diapositiva número 2 sobre el estado de Internet en América Latina, ¿no? Y la conclusión a la que se puede llegar viendo esta lámina, a la respuesta es que sí es relevante, mucho más relevante en países como Estados Unidos, donde el 78% de las personas acceden a Internet, pero en América Latina en promedio accede el 37%, muy sesgado por los países de mayor población, ¿no? Como Brasil, México, Colombia, que presentan porcentajes altos y llevan hacia este número al resto de los países de América Latina. Ahora bien,
En el caso de los países con menor conectividad, como países que están en el orden del 12, 13, 14%, como países de Centroamérica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, ciertamente este índice no tendrá la misma relevancia, no debería tener el mismo impacto en las políticas públicas del sector justicia, por cuanto claramente solo atiende un sector menor de su población. ¿A qué apunto con esto? A poner en su justo lugar este indicador. No es un indicador que evalúa la totalidad del Poder Judicial ni todo lo que un Poder Judicial debe hacer, sino una parte que atiende a un sector de la población. Si no, correríamos el riesgo, si en un país que atiende solo al 10%, que solo el 10% de su población accede a Internet, que un Poder Judicial focalice la mayor parte de sus recursos presupuestarios en mejorar los resultados que obtiene en el índice de servicios judiciales en línea, sería reproducir un patrón de una justicia excluyente de amplios sectores de la población, solo para los más ricos, solo para los más cultos, solo para las clases urbanas, dejando afuera un 90% de su población. Es decir, cada país tiene que hacer una reflexión hacia adentro de qué nivel de relevancia o de pertinencia tiene este indicador. Vayamos a la siguiente diapositiva, si puede ser. A mí me interesa destacar de los... Esta es una infografía que tiene mucha información, me parece muy rica, pero que trae un dato, a mi juicio, que quiero destacar, que si se fijan en el medio, en la variación en los usos de Internet en 2011 versus 2010, ha crecido los trámites gubernamentales en un 134% en un solo año. Es decir, que se ha más que duplicado la cantidad de trámites gubernamentales que se hacen por Internet en el último año. Esto nos habla que de la perspectiva futuro, ¿no? Decir, bueno, hoy tiene esta relevancia, tal porcentaje de mi población accede a Internet, por lo tanto le doy esta importancia. Pero acto seguido tengo que saber que el crecimiento es exponencial tanto en la conectividad a Internet como en el uso que se realiza de la Internet para los trámites gubernamentales. Y esto también aplica a la justicia. Ciertamente la justicia no estaba, si uno se fijara hoy en día en América Latina en particular, dejando de lado América del Norte, no está preparada para atender a los ciudadanos por Internet. Esa es una respuesta clara. Inclusive porque, y esto voy a hablar más al final, porque hasta el índice de servicios judiciales en línea se autorrestringe de lo que mide. Mide solo el contacto inicial, mide solo la información de cómo empezar. No mide el devenir ni la respuesta final. Es decir, ya esta sola autorrestricción del índice nos habla de lo poco preparadas que están los servicios judiciales para utilizar al máximo la potencialidad de Internet. Si uno hiciera el índice de servicios bancarios en línea, no se preguntaría solo por el acceso inicial y que me diga la dirección de la sucursal bancaria más cercana. Uno se fijaría si puede hacer todos los trámites todos los días, desde que abre la cuenta hasta que la cierra. Y se va a encontrar sorpresivamente con que, como es mi caso, uno puede ir a su sucursal una vez por año físicamente y todo el resto de los trámites hacerlos sin ir al banco, ¿no? Bueno, esta restricción lo decía pensando que los poderes judiciales tienen mucho más para hacer, aunque les dé muy bien el índice de servicios judiciales en línea. Pero bueno, mantengámonos en el marco del contacto inicial. Y a mí me gustaría mostrar unos números, si podemos pasar a la tercera diapositiva, de un caso que no se contempla, porque son cuestiones penales, que no se contempla en el índice de servicios judiciales, que tiene 4 casos de índole, diríamos, civil en sentido amplio. Y lo que estamos viendo son los canales utilizados para hacer denuncias en delitos menores, en cuestiones penales menores, en la ciudad de Buenos Aires. Sobre 45.000 casos en el año 2011, el canal más elegido por la gente para llevar denuncias a los fiscales de la ciudad de Buenos Aires, es decir, me parece un buen ejemplo, como una área urbana con relativamente amplio acceso a Internet, el canal más utilizado fue sorprendentemente el teléfono. El 64% de las denuncias se hicieron por teléfono. Es el canal con más volumen. Esto es importante tenerlo en cuenta porque
me parece que el índice de servicios judiciales en línea debería también tener presente al teléfono como un método de comunicación propio de la tecnología, un método sincrónico, mucho más disponible a veces que la computadora, y que es parte de lo que la tecnología pone a disposición de la gente para conectarse con las instituciones de gobierno o de la justicia. El segundo dato, bueno, el 32% prefirió la denuncia presencial y solo un 5% prefirió realizar denuncias vía correo electrónico o por la web. Entonces acá, primer dato, solo el 5% lo utiliza. Ahora, sin embargo, como se ve en la diapositiva, del 2010 al 2011, la atención vía mail o web fue la que experimentó el crecimiento más alto. Creció un 91%. Es decir, prácticamente se duplicó. De 1.000 denuncias pasaron a 2.000. Entonces, pese a que acá hay dos mensajes. La población en Buenos Aires utiliza el teléfono como medio principal para hacer denuncias de delitos menores. Y el segundo, que el canal que más está creciendo es el del correo electrónico o el ingreso a la página web, me parecen dos datos por demás relevantes para agregar a esta discusión que está en curso. Bien, con esto completo el primer tema, ¿no? Que es la relevancia de este indicador, de este índice, si es bueno o no, cuán importante es lo que mide, qué porcentaje del fenómeno de conflictos legales de la población puede aprender y servir como evaluador de este canal, que es el canal de la internet o el correo electrónico. El segundo tema que quiero tocar es la necesidad de profundizar en la comprensión de lo que la gente común necesita de la justicia. Este no es un problema de este indicador, no es un problema de la tecnología, es un problema de la justicia, claramente. ¿Qué es lo que se supone teóricamente? Que los legisladores representan al pueblo, que entienden las necesidades de sus votantes y que generan leyes para darle acción, es decir, darle un derecho tutelado por la justicia a la gente cuando alguno de sus derechos se ve violado. Y que a partir de eso se crea el sistema judicial, se crea el sistema normativo y la gente, bueno, lo utiliza para satisfacer sus necesidades legales, principalmente ante un conflicto. Hasta acá estamos de acuerdo. El tema es que luego entra toda una serie de cuestiones prácticas, de cuestiones de gestión, donde ya no hay nadie que tenga como finalidad interpretar a las necesidades ciudadanas. Ya el Poder Judicial se pone al servicio de la ley. Dice, lo que yo tengo que hacer es cumplir la ley, implementar esta ley, con los recursos que tengo. Y por razones que Ricardo mencionó muy brevemente, pero que se podrían profundizar, rápidamente el Poder Judicial empieza a mirarse a sí mismo, empieza a mirar a la corporación de los abogados, a crear una justicia a la medida de los abogados. Entonces sucede que se olvidan las necesidades de la gente al nivel de las prácticas, no ya de lo que las leyes, el marco legal marca. Podemos mostrar en la siguiente diapositiva un ejemplo, ¿no? De cómo rápidamente los operadores creen que la gente necesita algo totalmente diferente de lo que la gente dice que necesita. El año pasado, en el 2011, estuve trabajando en la provincia del Chaco, en Argentina, en un proyecto de reestructuración del sistema penal. Y como yo comparto esta filosofía que el Poder Judicial existe para la gente, no para los abogados ni para los jueces, le preguntamos a la gente qué quería y a distintas categorías de usuarios del sistema, pero también se lo preguntamos a los operadores. Y acá vamos en pantalla, por ejemplo, los imputados en el sistema penal manifestaron que lo primero que querían, obviamente necesidades legítimas estamos hablando, no necesidades ilegítimas, lo que quiero es no responder por el delito que cometí o no pagar la deuda que debo, fue algo que los operadores nunca habían identificado, que era que los atienda siempre la misma persona en la fiscalía. Una cosa sorprendente, pero les evitaba tener que contar historias de nuevo. Los operadores creían que lo más importante para los imputados era ser atendidos rápido. Y no, eso estaba en tercer lugar para los imputados. Veamos la segunda diapositiva. Lo mismo nos pasaba con las víctimas. Para las víctimas, que se encuentre y condena al culpable era la necesidad más importante. El 67% quería eso. Para los operadores les parecía que esta necesidad estaba en el rango del 44% de importancia. Aún más, había dos necesidades que mencionaban las víctimas que
los operadores ni siquiera las mencionaban en ningún puesto, que eran que se le reconozcan los gastos por haber venido, que se le pague el pasaje para movilizarse y que el culpable le pida perdón. Necesidad sorprendente para los abogados o los sistemas judiciales, pero que parece que a la gente le importa. Conclusión, ¿no deberíamos hacer lo que la gente quiere o para qué existe el Poder Judicial? Bueno, y vemos también en pantalla un cuadro de una oficina central de recepción de denuncias muy moderna, muy ágil, de la Fiscalía de la Ciudad de Buenos Aires, donde sin embargo la mayoría de los ciudadanos que fueron encuestados a posteriori de haber sido atendidos por esta oficina, un tiempo después, decían que no se habían sentido, que sentían que el funcionario no comprendía su problema. Y esto no lo traigo como una crítica a esta oficina, que es de las mejores oficinas que hay, por lo menos en la Argentina, en esta materia, sino como para marcar cómo los esfuerzos que hacemos todavía son insuficientes. En el caso del índice, me llamó la atención, lo primero que me llamó la atención fue que se basa en seleccionar 4 casos, 4 problemas teóricos, ¿no? No teóricos, se supone que prácticos, pero no, pero construidos en abstracto. ¿Qué pasa con una persona que tiene que cobrar una cuota alimentaria, una pensión para sus hijos, cobrar un crédito, etcétera? Como está descrito muy bien. Y en base a este caso se involucraban, se conectaban con los sitios web para adquirir la información. Y me parece un buen esfuerzo. Ahora, la pregunta que me hice fue cómo seleccionaron estos 3 casos, estos 4 casos. Y me llamó la atención que ha sido en base a estudios sobre necesidades jurídicas en países anglosajones y desarrollados, en Nueva Zelanda, Irlanda, Estados Unidos y Canadá. En realidad no me sorprendió, es donde hay estos estudios. En América Latina hay una enorme carencia sobre estudios de necesidades legales, satisfechas o insatisfechas, no importa. ¿Qué es lo que necesita la gente de la justicia? Lo que sabemos es sí, lo que llega a la justicia. Ahora, las cosas que se necesitan y no llegan, no las tenemos relevadas. Entonces, creo que que el índice debería abrir una discusión donde necesitamos el concurso de sociólogos y otras profesiones, no solo abogados, para identificar lo que la gente quiere y, ¿por qué no, lo que la gente quiere de una página web del Poder Judicial? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que más valora? ¿La información, la rapidez, la cantidad de trámites que puede hacer? Es decir, me parece que el índice de servicios judiciales en línea está construido en base a una serie de hipótesis profesionales sobre lo que la gente cree. A lo mejor habría todo otro campo para contrastar estas hipótesis con lo que la gente efectivamente desea. Pero no se entiende esto como una crítica. Esto es un viaje y cuando uno se acerca, una pequeña mancha resulta ser una casa, una línea en el horizonte es la cordillera y uno descubre nuevos campos a explorar y nuevas preguntas para hacerse y profundizar en esta línea, como dije al inicio, de servicio al ciudadano, ¿no? Que para eso existe la justicia. Y para cerrar, me gustaría mostrar una idea más, que es, esto está tomado de la Carta Iberoamericana de Calidad en la Administración Pública, un instrumento firmado por todos los países iberoamericanos, pensando en la administración pública, en el Poder Ejecutivo, pero perfectamente aplicable a la justicia, y que habla que la capacidad de innovar y adaptarse a los requerimientos sociales, que es el tema que estamos discutiendo, el tema que el índice de servicios judiciales en línea pone sobre la mesa, tiene que permitir incrementar la credibilidad y confianza de los ciudadanos en las instituciones. Que este es el sostén último del sistema democrático y que para eso hay que trabajar todo el sistema judicial sin descanso. Yo diría es el gran objetivo central en este momento. Si mostramos la última diapositiva, acá vemos un ranking son una serie de índices de confianza en la justicia de distintas fuentes que evalúan distintas percepciones, pero que sin embargo dan una respuesta homogénea. Tenemos a la vista el caso de 7 países, en el cual en rojo están los casos que las respuestas positivas, es decir, que confían, están por debajo del 30%, en amarillo del 30 al 50 y del 50 para arriba en verde. Y me llama la atención que de Chile, Brasil y Uruguay, los 3 países mejor posicionados en este ranking del Cono Sur, pertenecen al decil muy alto o alto del índice de servicios judiciales en línea, mientras que Argentina, Bolivia, Paraguay y Venezuela están en los deciles medios o bajos. Así que indudablemente hay una correlación, volvamos la diapositiva atrás, hay una correlación entre la credibilidad de la gente y los servicios que recibe.
Indudablemente los servicios que recibe en línea deben estar a la par de los servicios que recibe presencialmente. Las instituciones suelen ser relativamente homogéneas. Los que dan servicio al ciudadano físicamente también los dan en línea, y por lo tanto me parece que hay una vinculación entre los niveles de credibilidad y confianza, lo cual ratifica la importancia de este índice de servicios judiciales y llama a confiar en su evolución futura, ¿no? Porque yo creo que los índices tienen que ser comparables en el tiempo, entonces siempre se mide lo mismo. Sin embargo, este índice, creo yo, va a tener que evolucionar con el tiempo. ¿Por qué? Porque cada vez va a haber más cantidad de pasos en línea, porque ya no nos vamos a conformar con la respuesta inicial, sino también con la respuesta final en línea, porque va a haber más problemáticas que se van a poder agregar, cada vez va a haber más servicios en línea. Entonces, si bien algunos indicadores posiblemente, como los tecnológicos, puedan permanecer estables una buena cantidad de tiempo, yo creo que otras partes del índice se van a ir adaptando en la medida que haya más demanda de la sociedad, más oferta del gobierno, y esto va a ayudar a generar estas señales hacia los poderes judiciales para adaptarse a los requerimientos, a las necesidades y expectativas sociales. Muchas gracias. Muchas gracias, Héctor. Están llegando las preguntas y primeramente agradecer también a la gente de Argentina que ya se estuvo quejando por el videochat de que no los saludé, especialmente a Daniel, Verónica de Rosario y Mónica de Formosa. Y justamente desde acá viene la última pregunta, la primera pregunta mejor dicho, que es sobre la cuestión metodológica, si los datos de Argentina provienen del sistema federal o se han tomado algunas provincias. Muchas gracias por la pregunta, de hecho. No hubo tiempo para profundizar en eso, y eso que me tomé mucho tiempo. Para los países federales, por razones obvias, lo que se evaluó, digamos, no fue la justicia federal en general, sino que fue de las provincias. ¿Por qué? Porque usualmente estos son casos que no suelen verse en justicia federal, sino que suele verse de los estados, de las provincias, dependiendo del país. Ahora, por ejemplo, en algunos países que tienen más de 50 estados o provincias, por supuesto que haber aplicado el indicador a 50 sitios web distintos, además de los 34 países miembros, hubiese sido muy, muy complejo. Entonces lo que se hizo fue, para todos los países federales, seleccionar 3 estados. ¿Cómo se hizo esta selección? Básicamente se tomó el estado donde estuviera la capital, por ejemplo en el caso de Argentina, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se tomó el estado o provincia con mayor cantidad de población y se tomó el estado de provincia o provincia con menor cantidad de ingresos per cápita. Entonces en el fondo se fue capital, provincia con mayor población y provincia o estado más pobre. En Argentina fue la provincia de Buenos Aires y la provincia de Formosa. Fue Formosa. Sí, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como capital. Es distinto, digamos. Correcto. Exacto. En el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, fue California, fue Washington D.C. y fue Ohio, creo, o Idaho. Bien, la segunda pregunta es de Jairo Maya, que quiere saber sobre las dificultades que tuviste para hacer el levantamiento de datos. Wow. Bueno, obviamente como la aplicación de cualquier indicador requiere, primero, un esfuerzo muy grande metodológico, validar la metodología lo más posible. De hecho, mucho de lo que decía Héctor es cierto, digamos, y es la idea de la perspectiva de aplicación futura, creo yo, ¿no? Por ejemplo, para la selección de los casos, para ver qué cosas íbamos a consultar por cada uno de los casos. Entonces, el primer esfuerzo, diría yo, fue el desarrollo del indicador, en el cual, por supuesto, participó un equipo de gente importante. Y luego para la aplicación también se tomó un periodo de tiempo más o menos de 3 meses, donde un equipo de investigadores del CEJA estuvieron sentados prácticamente todo el día navegando en los sitios web, aplicando una matriz, básicamente para ir contándole un poco cómo se aplica esto. Para cada país se evalúan las instituciones que están directamente vinculadas con la resolución de estos casos. Muchas veces va a ser solamente un sitio web que va a ser de tribunales, en los países más con menor tal vez instituciones, pero en otros van a ser varios sitios web. Por ejemplo, hay que agregar el Servicio Nacional del Consumidor, la Inspección del Trabajo, etc. Y en los casos federales esto se multiplica por 3. Entonces, por ejemplo, tenían que estar todos los investigadores con una matriz que contiene todas las preguntas, todas las variables de cada uno de los indicadores, navegando en el sitio web, evaluando, colocando un sí o un no y viendo el tiempo de respuesta, etcétera. Así que sí, la respuesta es, el esfuerzo es considerable, se requiere un equipo de trabajo constante. Y para la tercera fase, que es
el análisis de los datos también es sin duda muy complejo. Bien, otra pregunta es de Roberto y quiere saber sobre la posibilidad de un ingreso paulatino, si este tipo de sistemas de trámites tienen que ser desde un principio online en su totalidad. Bueno, tal vez aquí podríamos, yo creo que esta pregunta nos serviría mucho para ir hablando también de cómo consideramos la incorporación de tecnología en el contexto de los procesos judiciales. Yo creo que eso es lo central tal vez, porque la incorporación de tecnología, la tecnología en sí tiene distintos usos y distintos grados de uso. O sea, por ejemplo, no es lo mismo utilizar la tecnología en procesos donde no va a haber, por ejemplo, donde no hay conflicto, donde muchas veces la actuación del juez no va a ser resolver una disputa, y en esos casos la incorporación de tecnología puede ser muy importante, te puede llevar incluso a la automatización. Así, por ejemplo, hay casos en Inglaterra, tienen un sistema de demanda de cobros de dinero cuando no hay conflicto, cuando no hay oposición, que es prácticamente automatizado. Nada más cuando, por ejemplo, el posible demandado interpone una excepción, bueno, el sistema se detiene automáticamente y esto lo lleva a un juez. Y aquí voy a el otro uso. Las tecnologías no pueden reemplazar el juicio oral, no pueden reemplazar la labor del juez, no pueden reemplazar la contradictoriedad. Y eso es clave. Entonces, en esos casos, la tecnología va a ser distinta para utilizar. La tecnología a utilizar en esos casos va a ser, por ejemplo, para el registro del juicio, va a poder servir, por ejemplo, para usar un PowerPoint para exhibir pruebas. Y bueno, y pueden haber otros usos, por ejemplo, para luego de la audiencia enviar un resumen a las partes, por ejemplo, o a los interesados, un resumen de lo que sucedió en la audiencia, etcétera. Pero el fondo es, dependiendo del caso, depende del tipo de proceso, dependiendo del tipo de sistema, el grado de penetración de las tecnologías va a ser distinto. Entonces, específicamente la pregunta, si es que va a ser desde el principio o no, depende del caso. Sí, agrego que creo que para cada país es un camino. A mí me parece que cada país debería estar mirando este índice con atención, entendiendo dónde está parada, cuáles son las necesidades de su población, qué nivel de penetración tiene Internet, cuáles son las necesidades insatisfechas para tomar decisiones de asignación de recursos en función de las demandas reales de los ciudadanos y luego recorrer este camino. No es instantáneo. Bueno, se parte de donde uno está y vaya a saber a dónde llegaremos. Y absolutamente, y un poco lo decía Héctor también, o sea, este índice no mide todo, mide solo acceso a través de una página de internet, ¿no? Y eso es muy importante. Por supuesto que hay países que tal vez ya tienen una primera parte, una estructura judicial ya fortalecida, incorporación de juicio oral, ¿no? Y por lo tanto tal vez el esfuerzo puede ir cómo ahora acercar eso a la ciudadanía, pero por supuesto que hay otros países que el esfuerzo todavía tiene que estar en construir esta institucionalidad que respete los estándares del debido proceso. Entonces, muchas veces va a estar ahí la inversión de recursos principal, por supuesto. Bien, la siguiente pregunta viene sobre el costo económico que puede llegar a tener esto para un Estado. Es de Jimena. A ver, no tengo la respuesta de cuánto podría costar el cumplimiento de los estándares del indicador. Yo creo que va a variar, como decía Héctor, va a variar muchísimo dependiendo lo que haya que hacer en cada uno de esos países. Pero permitime opinar, yo creo que el costo es bajo, decididamente bajo, comparado con lo que es crear un tribunal, las inversiones que hay que hacer en infraestructura, los gastos en personal. El costo en dinero de cumplir con los estándares de este índice es definitivamente bajo, es definitivamente barato. Es mucho más difícil en términos culturales comprender esta necesidad y enfocarse en el servicio al ciudadano a través de Internet, porque tenés dos dificultades para el operador judicial tradicional, entre comillas: el uso de un medio tecnológico como Internet y orientarse al servicio al ciudadano, dos cuestiones que han estado ausentes de las prácticas judiciales en las últimas décadas. Sí, no, absolutamente de acuerdo con eso. O sea, no se puede, es incomparable el costo de levantar un sitio web y lo que es más costoso, por supuesto, es el proceso de reforma. El cambio cultural, el hacer ayudas en línea, el disponerse a responder rápidamente un correo electrónico. Eso es mucho más costoso. Voy a dar un ejemplo. Conozco una institución gubernamental en Argentina donde los correos electrónicos, se atiende al ciudadano, pero los correos electrónicos que llegan después del horario de atención, pongámosle las 17 horas, no son respondidos. Pero no ese día, tampoco el día siguiente, porque el horario de atención es de 9 a 17. Exacto. Entonces eso te habla de que no hay un back office, ¿no? No hay una están así los mails, pero al día siguiente dicen, no, estos llegaron después del horario de atención, no deben ser respondidos. Empezamos con los que llegan hoy a partir de las 9, ¿no? Claro. Entonces este cambio cultural realmente va a llevar un gran esfuerzo. Y eso es un poco lo que decía al principio. Una cosa es la renovación de equipamiento, que puede ser muy barata, pero otra cosa es la transformación de los procesos, digamos, sí, y el aparato. Y eso es
es mucho más que el costo económico, es lo que dices tú, digamos, es el costo cultural y todo lo que significa eso. Bien, la siguiente pregunta, bueno, de nuevo viene sobre Argentina y es sobre si se tuvo en cuenta el acceso de la población a Internet para llevar a cabo los diferentes trámites online. A ver, lo que sí se hizo fue, es un poco cruzar los datos, ¿no? Porque, por ejemplo, este indicador que yo les contaba de Naciones Unidas es un indicador que está compuesto de tres partes. Es un indicador que está compuesto por los servicios que se entregan en la web, que es muy similar al nuestro, pero además está compuesto de dos indicadores, que es de infraestructura tecnológica y de capacidad humana. La infraestructura tecnológica está compuesto por algunas variables que son, por ejemplo, cantidad de teléfonos casi 1.000 habitantes, cantidad de computadores, cantidad de banda ancha, etc. Y este otro de capacidad humana es básicamente la cantidad de matrículas de educación básica, creo. No estoy seguro. Pero básicamente mide la tasa de literalidad. Entonces lo que hicimos, por ejemplo, fue reemplazar este índice de Naciones Unidas de servicio, colocar el nuestro y hacer el cruce de los datos con estos otros indicadores. Y la verdad es que la respuesta que nos dio eso fue bastante similar a los rankings finales de Naciones Unidas. Y eso te habla un poco de la importancia de que una cosa es evaluar y qué es lo que hace este indicador, ¿no? Y por eso no le pidamos más de lo que puede dar. Lo que evalúa es la respuesta a través de la web, pero sin duda que es muy importante, y yo creo que en ese sentido los comentarios de Héctor fueron muy importantes, que también es muy importante ver esta otra parte, ¿no? El acceso del ciudadano a la Internet, a los distintos medios tecnológicos, etc. Y eso es clave. Y como decía Héctor, la tendencia, si bien en América Latina especialmente, y bueno, en Sudamérica, en algunos países puede ser muy bajo, la tendencia es sin duda creciente. Entonces, la cuestión es, igual no nos podemos descuidar, ¿no? Bien, Ani Hernández de México quiere saber qué jurisdicciones de su país fueron tenidas en cuenta para la elaboración. México fue Estado de México, México DF y una provincia un estado del sur, Chiapas. Bien, y finalmente tenemos una pregunta sobre la seguridad de este tipo de trámites. ¿Perdón? Sobre la seguridad que brinda a la persona que hace el trámite. Bueno, eso es una pregunta tal vez más para un ingeniero, pero acerca de las herramientas de seguridad informática. Sí, por supuesto, es muy importante. Ahora yo creo que es distinto el grado de seguridad. Y esta es una pregunta que me han hecho otras veces cuando he presentado el indicador. Por ejemplo, ¿qué nivel de seguridad requiere un proceso en línea, ¿no? Y yo siento que esa pregunta está muy relacionada con el tipo de proceso que están queriendo implementar. Por eso depende de cada país. Por ejemplo, aquellos países que todavía tienen procedimientos escritos, particularmente aquellos países que todavía tienen procesos por expediente judicial, hay un gran esfuerzo por mantener la veracidad y utilizar firma electrónica avanzada, etcétera, para mantener, como si fuera un expediente físico, ahora virtual, intacto. ¿Por qué? Porque en base a lo que resuelve el juez, es en base a ese expediente, a un montón de papeles, sean digitalizados o sean físicos. En cambio, va a ser distinto la importancia de seguridad cuando estamos hablando en sistemas por audiencia, porque en base a lo único que va a resolver el juez es en base a lo que pasa en la audiencia y en base a lo que las partes exponen. Por lo tanto, el enfoque es distinto y por lo tanto creo yo que el nivel de seguridad que va a tener que dar siempre es importante, ¿no? Pero donde esté puesto el foco de la seguridad va a ser distinto, creo yo, dependiendo el tipo de proceso y por lo tanto, dependiendo del proceso interno que esté viviendo cada país. No sé si tú... Sí, yo creo que habría que desagregar la pregunta en qué es lo que estamos preguntando, que queremos que sea particularmente confidencial la consulta. Uno normalmente en estas consultas dice, estoy en esta situación, ¿qué debería hacer? ¿Dónde puedo ir? No hay una necesidad de encriptar esta comunicación. ¿Qué es lo que necesitamos? Que sea fiable la respuesta, que, bueno, ahí el sitio web deberá tomar las garantías para que no sea hackeado, para que la pregunta que yo hago llegue al lugar correcto, pero eso es una vigilancia que los webmasters ejercen habitualmente en su sitio web, sobre todo cuando son transaccionales. No veo, en lo que el índice mide, no hay cuestiones de confidencialidad o de seguridad particularmente graves. Y como vos decís, lo que es crítico es los elementos que el juez toma para decidir. Acá este índice no mide ningún elemento que el juez va a usar para tomar ninguna decisión, con lo cual me parece que la pregunta... Claro.
Ahora, en base a lo que nosotros aplicamos y lo que nos tocó ver en los distintos sitios web de los países, las herramientas son distintas, ¿ah? Y los grados de seguridad también son distintos en base a esta solicitud o consulta que nosotros enviamos. Muchos, por ejemplo, utilizaban formularios abiertos, que tú los enviabas, y se incluían en una especie de foro público. Todas las consultas, como una especie, para que quede como una especie de preguntas frecuentes, ¿no? Claro. Y nos pasó que muchas veces, de hecho, no voy a decir nombres de países para no herir sensibilidades, pero pasaba que muchas veces nos llegaban después correo electrónico de abogados privados ofreciéndonos ayuda para solucionar nuestros casos. Eso fue muy simpático, porque claro, lo que hacían era, está muy bien, ¿no? Claro. Entraban al foro, veían la pregunta de alguien que decía, ¿saben qué? Yo tengo dudas sobre cómo divorciarme. Entonces pues me llegaba un mail diciendo, ¿necesita ayuda en su proceso de divorcio? Bueno, escriba a tal oficina de abogados. Eso es muy simpático. En cualquier caso no es una violación a la seguridad, porque No, era porque es público público. que tu comentario se iba a publicar en un blog Exacto, o lo que fuera. por así supuesto. que O sea, y tú colocabas... no hay un problema de seguridad. Exacto. En otros países era distinto. En otros países era por correo electrónico, lo que significa que hay una seguridad de la herramienta misma. En otros hay formularios que son privados y lo único que te entregan es un ticket, por ejemplo, un número, un código, con el cual tú vas a ingresar a un sitio seguro, donde tú vas a ingresar tu código y va a estar solamente tu respuesta. Por eso depende muchísimo del país. Y como dices tú, si preguntas sobre cuál sería la fórmula, ¿no? Yo creo que no hay una fórmula, yo creo que y si la viera sería más bien una seguridad más bien baja, porque lo crucial va a ser lo que va a pasar en la audiencia, no lo que va a estar en el sitio web. Bien. Lorena de Perú dice que, si bien en el título mismo del estudio es de servicios judiciales, quiere saber si se tomó en consideración alguna otra instancia administrativa. No. Lo que se evaluó fueron lo que se muestra a través del sitio web. Y eso es muy importante decirlo. Y es muy complejo. A ver, aplicar un indicador siempre es muy complejo. Y tal vez lo conecto con la pregunta inicial de los esfuerzos que tuvieron que ser colocados. Es muy complejo y uno tiene que hacer ciertas restricciones para poder tener un indicador que sea aplicable, ¿no? Porque me hubiese encantado tener a alguien, por ejemplo, en cada uno de las oficinas viendo que efectivamente lo que se mostraba funcionaba en la práctica. Por supuesto que eso no es posible. Entonces, lo que nosotros hacemos es evaluar lo que se muestra en el sitio web. Es particularmente complejo, por ejemplo, en algunos indicadores. Cuando tú dices, por ejemplo, del Estado conectado, o sea, que se use integración entre las instituciones. Eso es muy difícil ver a través de la página web. Y otros también, pero como te digo, entonces, o sea, nos hemos centrado, nos hemos limitado a lo que es posible ver desde nuestra oficina en un sitio web. Ya, para Héctor, José Luis quiere saber sobre vos habías mencionado sobre los trámites bancarios, si esto se asimilaría un poco a ese tipo de gestiones que se hacen por cuentas bancarias a través de Internet. No, creo que esto es lo que explicaba Ricardo hace un rato. La decisión judicial es algo que lo va a tener que seguir construyendo una persona, no va a poder automatizarse, a diferencia de un trámite bancario donde son transacciones predeterminadas, donde hay muy pocas cuestiones sometidas a una evaluación con grados de discrecionalidad. Hace 14, 15 años recuerdo haber participado en debates sobre la posibilidad de tener un juez virtual, que rápidamente evolucionaron hacia la posibilidad de comunicarse a distancia y realizar audiencias con personas que no estén físicamente, pero el juez, persona, no puede ser reemplazado por una máquina, salvo en los trámites muy simples, como mencionaba Ricardo, del cobro de sumas de dinero en Inglaterra, o trámites de sucesiones, por ejemplo, cosas que son predeterminadas y no controversiales. Sí, yo estoy absolutamente de acuerdo con eso, y eso es un poco lo que les contaba. O sea, la experiencia que hay de países que han llegado a temas o herramientas de automatización tiene que ver con eso, Claro. Que son trámites donde no hay conflicto. Lo cual no invalida mi comentario, que iba a otro punto, a decir que los servicios que se pueden brindar por Internet son muchos más que la consulta inicial. Por eso lo comparaba con los servicios bancarios, que hay todo un ciclo de vida completo de servicios online. En la justicia, con estas diferencias que señalamos, debería haber un ciclo de servicio mucho más amplio que la sola consulta inicial. Sin duda, estoy absolutamente de acuerdo. Bueno, nada más que tal vez para agregar, finalmente a mí me gustaría agradecer a Héctor los comentarios, creo que han sido súper muy valiosos pensando en la proyección del indicador. Sin duda es un indicador que está recién naciendo, es una primera experiencia, una primera aplicación,
Y como todo indicador va evolucionando en el tiempo. Si bien es cierto que los indicadores como sí tienen que ser comparables, es natural, creo yo, que los indicadores también se van adaptando, van mejorando un poco, se van afinando en algunas cosas, se van haciendo también más conocidos, van adquiriendo visibilidad. Yo creo que esa es la gracia también. Por ejemplo, nosotros no medimos un ranking nada más que caprichosamente, sino la idea, y lo hemos visto con otros indicadores de ceja, por ejemplo, con el índice de accesibilidad a la información judicial en Internet. La evolución que han tenido los países gracias a esto ha sido muy importante y sirve también para premiar el esfuerzo de esos países y que alguien les reconozca también todo el trabajo que se está haciendo. Así que agradecer a Héctor, agradecer a Ariel, agradecer el espacio y agradecer a todos nuestros seguidores a través del videochat. Agradezco muchas sus preguntas y para lo que necesiten pues nos pueden encontrar ahí en el sitio web de Ceja y tienen mi correo y todo. Bien, en nombre del Centro de Estudios de Justicia de las Américas quiero agradecer a Héctor, que vino especialmente de Argentina para hacer esta transmisión, a Ricardo, que es el que generó este índice y es el padre, no es como su hijo, así que es el que mejor lo puede defender. Decirles que este índice lo pueden descargar desde nuestro sitio web del CEJA, que es www.cejamericas.org, y nos vemos en el próximo videochat. Muchas gracias.